tocamos base con el dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Alito Moreno. Y de bote pronto, una reacción a lo que sucedió en la Suprema Corte con respecto de la reforma judicial. Ya, asunto terminado, hubo traición y al final ganó el régimen. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. Sin duda, el peor día en los últimos 30 años en la vida institucional de nuestro país. Es no solo peligroso, es algo que verdaderamente es un riesgo latente después de que este gobierno intolerante, insensible, envió una reforma al Poder Judicial, no solo que destruye el sistema judicial, Carlos, destruye el régimen de derecho, el equilibrio de poderes, y lo dije con todas sus letras como es, porque hay que señalarlo. Hay un riesgo latente de que se rompa el régimen democrático en nuestro país. Lo que hicieron con la reforma al Poder Judicial, lo que hicieron en esta votación en la Suprema Corte, las 7 ministras y ministros, fue defender, cuidar y presentar argumentos en los principios de respetar el orden constitucional. Y lo digo claramente, el ministro Alberto Pérez Dayán no solo fue un cobarde, traicionó al pueblo de México, porque con esa votación, Carlos, dio paso a la reforma que representa un retroceso en la vida institucional de nuestro país y que le quita cualquier límite al poder. Hoy está claro que el Poder Ejecutivo y el oficialismo, con sus mayorías en el Poder Legislativo, ha sometido al Poder Judicial. No quisieron dar la batalla y por eso para nosotros es un enorme riesgo y se perdió esta oportunidad de que como patriotas defendieran al país y se hubiera rechazado esa locura de reforma al Poder Judicial que no le pone límites al poder, Carlos. Desde el punto de vista del PRI, ¿qué pasó con el ministro Pérez Dayán? ¿Lo doblaron, lo extorsionaron, le sacaron un expediente, lo chantajearon, lo presionaron? ¿Qué pasó? Tú sabes que el poder juega rudo, Carlos. El poder absoluto corrompe, es ruin, persigue. Lo hemos sufrido quienes hemos sido opositores y no es fácil ser opositor en este país. Y por ello lo que debemos de defender todos y cada uno de nosotros son los derechos y las libertades que hemos adquirido durante años con la lucha de muchos mexicanos. Por ello, lo señalamos en ese momento. Hay versiones, señalamientos en medios de comunicación que hubo una enorme presión, que hubieron carpetas de investigación y que obviamente a la luz de todo el pueblo de México, el ministro Pérez Dayán dio un giro en esa construcción del bloque de 8 ministras y ministros, cambió el sentido de su voto de manera sorpresiva y permitió dar el paso a que no tenga el poder controles constitucionales para detener las arbitrariedades que puede hacer un oficialismo que tiene la mayoría calificada mecánicamente en ambas cámaras y que puede aprobar, puede impulsar cualquier locura como lo han hecho, y por ello el riesgo en el que pone no solo a las y los mexicanos en sus derechos, el riesgo que nos pone como país, Carlos. Estados Unidos y Canadá, que tienen relaciones comerciales con nosotros, y no lo digo yo, los propios gobiernos, los legisladores, sus cámaras, sus empresarios han señalado abiertamente el rechazo que hay a esta reforma al Poder Judicial que genera incertidumbre, que no da respeto al Estado de Derecho y que con este momento que vive Estados Unidos con los mercados internacionales, al bajar las tasas en los Estados Unidos, al impulsar una política económica con el nuevo gobierno norteamericano de inversión, de posibilidad, pues está claro que el empresario, la inversión, no va a venir a México porque no hay certeza jurídica, porque está el tema de la reforma al Poder Judicial, porque se atenta contra el régimen democrático y obviamente esas inversiones con un gobierno que tiene una visión proteccionista de impulsar mayores oportunidades
para sus ciudadanos, obviamente México se va a ver muy afectado. El tema Trump, ¿cómo lo está viendo el PRI? ¿Es una amenaza? ¿Hay respaldo del partido de oposición al gobierno frente a lo que puede constituir una amenaza desde el exterior? Nosotros hemos construido este país, Carlos, en los últimos 80 años. El PRI es un partido que gobernó México por más de 7 décadas. No solo tenemos experiencia, le entendemos al poder, y yo lo veo fría, clara y pragmáticamente. ¿Cómo debemos de plantearnos ante el nuevo gobierno de los Estados Unidos, donde de manera democrática, abierta, participativa, el presidente número 47 de los Estados Unidos será Donald Trump? ¿Y por qué te lo señalo? Porque ha obtenido un respaldo amplio, mayoritario, no solo en la elección presidencial, sino en el Senado de la República, en la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y por eso hay que verlo de manera práctica. ¿Qué tiene que tener el gobierno mexicano? Estar preparado, saber cómo llevar una relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, principalmente con su próximo presidente Donald Trump, actuar de manera inteligente, estratégica, y por ello no pueden hacer una relación pensando en ideologías ni en ocurrencias. Tiene que haber gente capaz, gente preparada, porque hoy los Estados Unidos tienen 2 temas con México: fentanilo y migración. Ha culminado su elección, habremos de trabajar rumbo al 2026 y empezar con el Tratado de Libre Comercio con el TEMEC en algo importante, Carlos. ¿Cuál será la palabra que lleve el nuevo gobierno de los Estados Unidos? ¿Revisar o renegociar? Eso es importante, porque hoy con las reformas, con las locuras que están mandando al pretender eliminar los órganos autónomos, en el capítulo que lleva, por ejemplo, el tema de hidrocarburos en el TEMEC, pues atentas con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. En el tema de telecomunicaciones, atentas con la desaparición del IFETEL. Entonces, no es que a ti te guste o no te gusten los órganos autónomos. Tú como gobierno tienes que respetar y tienes que cumplir los acuerdos y los tratados internacionales que firme México como país. Por ello llama la atención cuando escucho voces o en entrevistas que has tenido anteriores que dicen que es un gran logro las reformas al Poder Judicial, que es un gran logro la propuesta y el trabajo que van a llevar en temas de seguridad, Carlos. Claro que Morena en su eslogan está haciendo historia, claro que hizo historia, más de 200,000 muertos el sexenio pasado. En este poco más de un mes que llevamos, Carlos, cerca de 3,000 homicidios. No hay control en Sinaloa, no hay control en Guerrero, no hay control en Chiapas, no hay control en distintos estados del país. Entonces tú primero, y con esto cierro lo del tema de esta estrategia con el gobierno de los Estados Unidos, tú primero tienes que replantear tu relación con el gobierno de los Estados Unidos. Nuestro socio, nuestro vecino, nuestro aliado, nuestro amigo. ¿Y qué necesitamos? Fortalecer el TEMEC, porque el TEMEC, Carlos, ha sido negocio para México. Ha habido crecimiento, ha habido desarrollo, ha habido inversión. Sí. Entonces necesitamos sí cerrar filas, pero el gobierno tiene que tener capacidad, tiene que llevar a los más capaces, profesionales, y verdaderamente hacer un cierre de filas en nuestro país para defender la economía, la seguridad y los temas de migración. Muchísimas gracias, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI.